Bien, perfecto. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Sí, sí, Bueno, Juli. este, este taller que vamos a hacer hoy, que vamos a compartir hoy, tiene un nombre extraño porque es en el marco de una campaña o de un concurso que es regional, que se hace varios años, desde Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata. Es la primera vez que participamos, pero es un concurso que se hace ya hace varios años. Si no me equivoco, desde el 2021. Se llama Latino American Wikidata y cada año va cambiando el tema, eh, abordando diferentes cuestiones que tienen que ver con Latinoamérica en esta base de datos que es Wikidata. Este año la temática son escritores y obras latinoamericanos y latinoamericanas, así que bueno, vamos a tratar de orientarlo un poquitito hacia ese lado. Lo que vamos a hacer es un recorrido, primero, más bien conceptual, podríamos decir, para bueno, ver de qué hablamos cuando hablamos de Wikidata, en qué estamos pensando cuando hablamos de datos y cuando hablamos de datos estructurados, y cómo es que esto se vincula con otros proyectos. Pero donde me gustaría hacer más énfasis es en la parte de edición. La idea es que ustedes puedan ver un poco en vivo, algo de edición, como eh, para que sepan cómo se hace, ¿no? Y que después puedan seguir participando. Y además, para cerrar, les voy a mostrar cómo inscribirse en el concurso si es que quieren participar. La verdad que está bueno siempre ponerle una cuestión lúdica, gamificar un poquito la edición, está bueno, va ayudando a que nada, a ir ganando un poquito de experiencia y horas de vuelo en los proyectos Wiki. Bien, antes de comenzar a grabar, Beatriz había preguntado, se había preguntado a sí misma tal vez, qué edad tenía. 12 años tiene, está cumpliendo ahora años este mes y bueno, un poco esta campaña se enmarca también en los festejos internacionales por los 12 años de Wikidata. Es una base de conocimiento que, como otros proyectos Wikimedia, es libre, es colaborativa y es multilingüe también. Eh, ¿Qué decimos? ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a que es libre? Bueno, es que toda la base está, tanto los datos como otras cuestiones que vamos a encontrar en Wikidata, tienen una licencia eh, pública, están en dominio público, Abierta. abierta, exactamente. Están en dominio público. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que de una manera similar a lo que ocurre con otros proyectos, pero tal vez de una forma más abierta todavía, cualquier persona puede consultar, usar, reusar, modificar, distribuir eh, los datos que están allí guardados y utilizarlos con los fines que considere. ¿Sí? En nuestro caso, por ejemplo, ahora vamos a estar editando sobre artistas o escritores de Latinoamérica, autores de Latinoamérica y autoras, y sobre obras, pero bueno, bien podríamos trabajar sobre especies biológicas, sobre, no sé, municipios de la República Argentina, sobre apellidos, sobre lo que quisiésemos, y bueno, ahí esos datos luego podrían utilizarse para alguna otra cuestión. Cuando decimos que es colaborativa, nos estamos refiriendo a que, a diferencia de otras bases de datos, cualquier persona puede participar en la mejora y en la edición de los datos que tenemos allí. Esto es particularmente interesante, por ejemplo, si estamos pensando no solo en la mejora de los datos que están disponibles en Internet, sino, por ejemplo, es en iniciativas
de investigación abierta, ¿no? Podemos utilizar la- esta base para trabajar de forma colaborativa desde diferentes lugares eh, e ir mejorando, bueno, no sé, un pool de datos específico, etcétera. Luego, tenemos también, es colaborativa, podemos decir, porque las reglas y la gestión de los contenidos y de los datos y la estructura de estos datos se va de alguna forma consensuando por la propia comunidad, ¿sí? Eh, bien, perdón que... Ahí está. Y decíamos que era multilingüe. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Varias cosas. Por un lado, que si yo entro a Wikidata en español, digamos, o con mi cuenta seteada en español, voy a ver, por ejemplo, si entrase al elemento de Wikidata, voy a ver una serie de información, eh, diversos tipos de datos en mi idioma y eventualmente yo puedo cambiarme a otro idioma y voy a ver una información similar. Eh, y si no estuviese en ese idioma disponible, voy a poder verla seguramente en inglés o bueno, algún idioma que esté configurado como prioritario. Pero lo importante es que los datos, a medida que se cargan a la base de datos, se pueden ir traduciendo en otros idiomas. Esto es una traducción que puede hacerse tanto por personas humanas como por bots también. Y es algo que está bueno porque va generando datos en múltiples idiomas, muchas veces en idiomas que de otra forma no contarían con esos datos. Y ahí está un poco la potencialidad de Wikidata, ¿sí? Eh, y esto, entre otras cuestiones, eh, tiene que ver con la estructuración de los datos. Antes de comenzar a grabar, hablábamos un poquito de la rigidez y de la estructura de los datos. Bueno, esta posibilidad de ir cambiando de una lengua a otra, por ejemplo, o de un idioma a otro, tiene que ver con la estructura y con la relación que tiene una entidad, supónganse un concepto o el nombre de una persona, con cierto identificador y cómo se puede ir vinculando información en diferentes idiomas un único, eh, con un único locus de información, ¿sí? De todas maneras, no nos adelantemos, pues esto ya vamos a llegar. Pero además de todo, digamos, hasta acá veníamos hablando de cuestiones que tienen mucho en común con los otros proyectos Wikimedia, pero por otro lado, tiene algunas cosas que están bastante buenas para considerar cuando pensamos en Wikidata. Por un lado, es una base enorme, gigante. Hoy es 10, sí. Hasta hace 2 días tenía, bueno, casi 114 millones de elementos, eh, lo cual, bueno, es un volumen interesante, si pensamos en esto, tan interesante que, bueno, empieza incluso a ser un problema, eh, y hay toda una serie de debates al interior de la comunidad de Wikidata sobre estas cuestiones. Por otro lado, es interoperable, nos sirve para vincular, es una base de datos que sirve para vincularse con otras bases de datos y vincular bases de datos entre sí. Eh, es súper interesante, tiene muchísimas aplicaciones prácticas, digamos, y posibilidades de aplicación por parte de Wikidata a lo que tiene que ver con bueno, el crecimiento de la información que hay en Internet, pero sobre todo la interoperabilidad entre bases de datos. Por otro lado, es legible por personas y por personas humanas y por máquinas. Yo siempre hago la distinción personas humanas porque, bueno, de formación soy antropólogo y hay todo un debate en la antropología respecto al concepto de persona. Así que siempre aclaro que estamos hablando de personas humanas. Este, por otro lado, otra cuestión que es interesante, que está muy buena para considerar, es que de la misma manera que, por ejemplo, Wikipedia, cuando se habla de la enciclopedia como una fuente de conocimiento no primaria, bueno, cuando hablamos
de Wikidata estamos hablando de datos que son secundarios, son datos que no son originales, sino que están tomados de otros lugares. Y esto está muy bueno porque podemos, si estamos introduciendo una información específica, un valor específico sobre algún tipo de entidad, podemos incluirle la referencia donde estamos sacando ese dato. Entonces, la información se vuelve verificable y eso hoy por hoy en el universo de información que es Internet es cada vez más relevante, ¿no? Si nosotros podemos eh, trazar, digamos, el origen de la información a la que estamos accediendo, siempre es mejor en términos de accesibilidad a la información, de la transparencia también y de la verificabilidad de ese conocimiento con el cual podemos estar trabajando. Y por otro lado, volviendo a algún comentario que tuvimos hoy más temprano, eh, Wikidata sirve como soporte para los otros proyectos Wikimedia. En general, prácticamente todos los artículos o buena parte de los artículos en Wikipedia, por ejemplo, tienen un elemento en Wikidata. Esto contribuye al vínculo entre las diferentes Wikipedias. Por ejemplo, ustedes vieron que en Wikipedias tenemos eh, en español y en inglés, en francés, en alemán, en guaraní, en guayú y en bueno, más de 330 lenguas. Bueno, eh, cuando hay elementos comunes, cuando estamos hablando de una misma persona, por ejemplo, en las diferentes Wikipedias, en general se vincula, o en general no, se vincula con un único elemento en Wikidata. Entonces eso sirve, por decirlo de alguna forma, como un hub a donde llegan eh, o a donde los otros proyectos Wikimedia pueden tener información, se vinculan entre sí y, bueno, acelera muchísimo eh, el tema de las traducciones, se contribuye al multilingüismo, da elementos para construir, por ejemplo, las infobox, las fichas que aparecen al costadito de los, eh, de los artículos, a la plantilla de abajo que tiene que ver con el registro perdón, con el control de autoridades, bueno, eventualmente también sirve para alimentar motores de búsqueda, etcétera, ¿no? Pero esto ya por fuera de los proyectos Wiki. Así que bueno, el rol de Wikidata, como ven, es bastante grande, digamos, es importante. Bien, ¿por qué no pasa? Ahí estamos. Hablamos de datos estructurados más temprano. Bueno, cuando vean alguna descripción sobre Wikidata, se van a encontrar con que se trata de una, una base de datos estructurados libre, colaborativa, multilingüe. Bueno, ¿qué son? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de datos estructurados? Bueno, son datos que tienen una organización específica, que tienen una forma de almacenamiento específico, que tienen una codificación específica y que además se vinculan de formas específicas. Y esto es muy importante para pensar el rol que asume Wikidata en, por ejemplo, los proyectos wiki o el rol que asume como base de conocimiento para, eh, no sé, inteligencias artificiales generativas, modelos de lenguaje, motores de búsqueda en Internet, etcétera, ¿sí? Podemos trazar ciertas estructuras que se van definiendo, en donde los tipos de relación que existen entre estos elementos tienen una serie de reglas y restricciones, es decir, que no podemos poner que mi nombre es bueno, eventualmente por ahí en algunos países sí, pero no puedo poner que mi nombre es República Democrática del Congo, por ejemplo, eh, sino que tengo que poner cierto tipo de valores, ¿no? Esto va a ser importante para mantener un poquito esta estructura, que es una estructura, vuelvo a decir, eh, consensuada por la propia comunidad y que tiene mucha relación con otras estructuras también. No es una, eh, no es una estructura sui generis, digamos, sino que tiene una
una relación muy grande con estándares sobre ciertos tipos de datos, eh, sobre, bueno, registros de autoridades, sobre diversos tipos de registros, ¿no? No es, si bien por momentos parece más amable para la persona que no está especializada en una temática, en última instancia, si empezás a indagar un poquitito, te empezás a encontrar con que hay muchos puntos en común. Por ejemplo, para el caso de las obras. Cuando se diferencia entre una obra como tal, por ejemplo, no sé, la Ilíada y las ediciones de la Ilíada, eh, o las traducciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estamos hablando de ciertos estándares que se están hablando en otras, en otras comunidades de práctica. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien, perfecto. Eh, Bueno, esto es un poco ya lo que decía más temprano. Esta estructura permite la legibilidad por parte de máquinas y sobre todo la codificación, por parte de máquinas y por parte de personas humanas. Y eh, eh, hay una cuestión que es importante, que está mencionada acá, que es el tema del identificador único. Cuando entran a Wikidata, se van a encontrar que el enlace, en vez de decir, por ejemplo, datos estructurados, dice Q5.320.000, supónganse, y ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, esto es un identificador único que le asigna Wikidata a cada uno de los elementos que se van creando desde el inicio de los tiempos de Wikidata. Por lo menos tenemos Q1, que es el universo, hasta bueno, los ciento y pico de millones que mencionábamos hoy, ¿no? De elementos que tenemos al día de hoy. Eh, y esto es importante también porque nos permite vincular bases de datos en donde, por ejemplo, tengo un elemento con cierta codificación y yo puedo vincularlo con otro elemento, perdón, con un elemento en otra base de datos que tiene una codificación también única y podemos decir persistente en algún punto, y entonces trazar esos enlaces entre bases de datos es algo que nos va a ir sirviendo, ¿no? Casi podríamos decir que, bueno, que tiene un número DNI. Cuando nosotros eh, ingresamos un elemento que sea, no sé, lapicera, supónganse, le vamos a asignar un número y ese número va a seguir siendo, o un código, en realidad es un código alfanumérico que comienza con una Q y sigue con una serie de números. Ese número va a seguir siendo el mismo hasta, bueno, va a seguir siendo el mismo. Entonces yo puedo llegar siempre al elemento lapicera, eh, marcando ese número en el buscador, o al momento de hacer una consulta utilizando ese número, etcétera. Pero eso es algo que es cómodo para las máquinas, no tanto para las personas. Eh, digamos, a duras penas me sé mi número de celular o mi número de documento. Bueno, mirá si me voy a saber mi número de Q también. Entonces, o mi QID, como suele decirse a este código. Eh, entonces, por eso, la otra potencialidad de Wikidata es que vincula un identificador alfanumérico eh, con una etiqueta, podríamos decir, en un lenguaje natural, en un lenguaje hablado por las personas, ¿sí? Como puede ser castellano, guaraní o francés. Eh, Justamente estas cuestiones que tienen que ver con la estructura de los datos y esta asignación de identificadores es un poco lo que nos va a facilitar la interoperabilidad entre diferentes bases, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, que yo tuviese una base de datos, no sé, Beatriz, si esto existe, pero si existiese una base de datos para cuerpos celestes, seguramente exista, digamos, y un registro de todos esos cuerpos celestes o de cierto tipo, supónganse, no sé, un registro de supernovas. Si yo tengo en Wikidata un elemento para la supernova X25, supónganse, voy a poder asociarlo a ese mismo elemento en el otro registro, ¿sí? Entonces eso me va permitiendo
vincularlo un poquitito. Y si a todo eso además yo le digo que, bueno, eh, que esta supernova fue descubierta por una persona que tiene cierto Q, bueno, ahí yo ya estoy empezando a vincular no solo datos de una misma entidad, sino diferentes datos que representan diferentes tipos de entidad, ¿sí? Por ejemplo, humanos, por ejemplo, no sé, composiciones químicas, por ejemplo, años de descubrimiento, lugares de donde se descubrió, instrumentos con los cuales se descubrió, etcétera, 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 ¿sí? Y toda esa información, aparte, la puedo referenciar. Bien, sigo con esto. Por ejemplo, esto que estábamos diciendo, no voy a hablar de cuerpos celestes, vamos a hablar de algo un poco, un poco más acá, digamos, y un poco más acá temáticamente. Por ejemplo, podemos tener dos escritoras argentinas, Alejandra Pizarnik, que tiene un Q, que es 272.441. Alejandra Pizarnik es una escritora y poeta argentina eh, muy, muy importante. Eh, y Ana María Machado es otra escritora argentina que tiene otro Q, eh, y que, bueno, viendo, comparando los diferentes, eh, las diferentes propiedades, la información, ahora vamos a ir eh, eh, definiendo cada vez más de qué hablamos cuando hablamos de qué datos tienen esos datos, digamos, qué me dice, digamos, Ana María Machado, ¿es solamente un Q y nada más? No, vamos a ver que tiene mucha información ahí adentro, y hay mucha información que la tiene compartida con Alejandra Pizarnik. Por ejemplo, en principio podemos decir que ambas comparten una propiedad, y acá hay otro término clave, una propiedad que es instancia de. Son cierto tipo de entidad. Por ejemplo, ser humano. Vemos que en instancia D, que está en azulcito, abajo hay un número que es P31. La P, siempre en Wikidata, para ir introduciendo algunas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje de Wikidata, siempre que hablemos de P, vamos a hablar de una propiedad, ¿sí? Y cuando hablamos de Q, vamos a hablar de un elemento. Y ustedes me dirán, bueno, pero acá hay dos Q o tres Q, el de Alejandra Pizarnik, el de Ana María Machado y el de ser humano. Sí, porque vamos a ver ahora en un ratito cómo es que se construyen las relaciones y cómo se construyen algo que en Wikidata es central, que son las declaraciones que tienen una forma de tríada, ¿sí? Entonces decía, en principio, Pizarnik y Machado tienen la propiedad común de ser humanas ambas. Además, son mujeres, esta es la forma en la cual se habla de las mujeres en Wikidata, se dice femenino y la propiedad es sexo o género, un temita que eventualmente podemos discutir, pero bueno, por lo menos, por lo pronto es así en Wikidata. Luego vemos que tienen otra propiedad común que es el país de nacionalidad, ambas nacieron en Argentina. Y tenemos el Q de Argentina, que es 414, ¿sí? Q414. Siempre que en Wikidata hablemos de Q414, nos estamos refiriendo a la República Argentina. Y tenemos que ambas son de ocupación, poeta, tienen otras más, tienen escritora, novelista, ensayista, crítica, que esto que lo otro, pero bueno, por lo pronto la que encontré que tenía en común era poeta. Eh, Y además comparten, y por esto fue que yo las encontré, digamos, y vi que tenían estas cualidades en común, comparten la fecha de nacimiento. Y si vemos acá, eh, vemos que en 1936 no tiene un Q. Además lo puse en otro color, lo puse en un verdecito, parece. Este, ¿Y esto por qué es? Porque en Wikidata, cuando vamos uniendo elementos con propiedades, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Una declaración es una, una terna, una tríada de tres elementos que se pueden agrupar como si fuese
eh, una oración vinculando sujeto-predicado, ¿sí? Tenemos un sujeto que, bueno, en este caso es Mariana Enríquez, por ejemplo, que es un elemento en Wikidata, ¿sí? Es un Q. Luego tenemos un predicado que es una propiedad de Wikidata, que es un P. Y luego tenemos un objeto o un elemento o un valor, que en este caso, en el caso del ejemplo que estamos viendo ahora, es otro Q, es otro elemento, pero en el caso de fecha de nacimiento vemos que no lo es así. Es decir, que en Wikidata podemos cargar, hay en algunas propiedades, no en todas, y esto tiene que ver con las reglas y restricciones de cada propiedad, podemos ver que el valor es, puede ser un elemento o una cadena alfanumérica, numérica o solo alfabética de valores, ¿sí? E incluso en algunos casos vamos a tener una restricción, sobre todo para identificadores de otras bases de datos, por ejemplo, que bueno, que el valor tiene que tener, supónganse, 8 caracteres numéricos. Si vos pones 9, no entra. Si pones 7, no entra. Si pones 8, pero mezclando letras con números, no entra. Tienen que ser 8 números, supónganse. ¿Sí? Tenemos entonces que esta tríada, digamos, estas declaraciones, estos pequeños comentarios o pequeños enunciados que podemos ir estableciendo sobre un elemento que en este caso va a ser nuestro sujeto, por ejemplo, Mariana Enríquez, siempre va a tener una propiedad y siempre va a tener un valor, que a veces puede ser una cadena o a veces puede ser un otro elemento más dentro de Wikidata, ¿sí? Cuando es un elemento más, de alguna manera abrimos un poco la red, ¿no? Y podemos seguir navegando. Que yo podría ir a, por ejemplo, como acá, a ver cuáles son. Bueno, en realidad también lo puedo hacer en este caso, pero bueno, podría yo ir a Argentina y desde Alejandra Pizarnik, ¿no? Alejandra Pizarnik, país de nacionalidad, llego a Argentina y en Argentina me puedo ir buscando, no sé, supónganse, ver eh, de qué de qué consorcios internacionales o de qué organizaciones forma parte, etcétera, 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 y puedo empezar a irme eh, eh, cada vez y cada vez más profundamente por Wikidata. Y cuando es el caso de valores como 1936, como un número, una cadena, estamos hablando, no estamos hablando de elementos propiamente dichos, sino que estamos hablando de una cadena que nos puede servir, por ejemplo, para hacer búsquedas. Yo, en este caso, a este gráfico, digamos, este gráfico lo construí buscando qué poetas argentinas habían nacido en 1936. Y bueno, dos de los valores eran Machado y Pizarnik. Bien, eh, esto es solo para pasar un poquito en limpio lo que venía diciendo recién y ya vamos terminando con la parte teórica, vamos a decir. Juli, Eh, una pregunta. dime. Cuando usaste hace un momentito como el concepto de cadena, entonces la cadena son esas articulaciones que existen entre estas dos personas diferentes, por ejemplo. Mm, No. No, la cadena, en ese caso estamos hablando de una relación entre dos entidades. Una Ok. cadena en realidad es un tipo de datos. Cuando hablamos de, eh, por ejemplo, yo podría decir que Maju Planas, escrito. Ahora vamos a ver el caso. Pero me lo voy a anotar para ver la diferencia. Nombre y autor. Ahora lo vamos a ver mejor con Wikidata, pero cuando hablamos de cadena estamos hablando de cadenas de caracteres que no me llevan necesariamente a un elemento en Wikidata, sino que queda ahí. Es como que yo escriba 1936 eh, y la única relación que está ahí dentro de ese valor sea entre el 1, el 9, el 3 y el 6, pero no entre otros elementos, ¿sí? Eh, En cambio, si estoy hablando de elementos, no de cadenas, sino ya de identificadores únicos,
en este caso de QID, por ejemplo, o sí, del código que asigna Wikidata, ahí me va a llevar a otra página, si querés, en Wikidata. Ahora vamos a ver este caso como para ver qué diferencias hay entre una y otra. Bueno, nada, esto que decía recién respecto a los identificadores. ¿Y qué puede ser un elemento? Bueno, básicamente cualquier cosa. Puede ser un número, puede ser un texto entendido, perdón, yo puse texto, pero sería mejor una obra, por ejemplo, un sitio, una persona, un concepto, un periodo histórico, un periodo paleontológico, un periodo literario también, si estamos haciendo una historia de las artes, por ejemplo, bueno, yo puedo hablar de, no sé, el, eh, de la Belle Époque, por ejemplo, o de cuestiones que tengan que ver con, bueno, no sé, ya ahí sería un movimiento, si estamos hablando de Art Nouveau, pero bueno, todo eso puede tener su elemento en Wikidata. Hay ciertos criterios de pertinencia para estar en Wikidata también, ¿no? Acá no me voy a meter muchísimo en esto, pero no es que yo puedo ir haciéndole elementos a, no sé, a la lapicera que tengo en la mano ahora, a mi reloj, a mi gata y a las tazas que tengo sobre la mesa, porque eso no me va a llevar a ningún lado, ¿no? Siempre hay un criterio de notabilidad, digamos, para Wikidata, que puede estar dado por diferentes cuestiones, ¿no? Otro criterio es el hecho de que sea un elemento importante en la estructura. Si yo tengo que vincular, por ejemplo, a eh, Maju Plana, si te agarro Maju porque vos tenés la cámara prendida solamente, Maju Plana conmigo, bueno, un elemento central en la relación entre el elemento A y el elemento B, o el elemento M y el elemento J, va a ser, por ejemplo, movimiento Wikimedia. ¿Sí? Entonces Wikimedia va a tener, y bueno, y ahí hay que ver qué de todo elegimos dentro del movimiento Wikimedia, bueno, cuál va a ser ahí va a tener una posición estructural necesaria de intermediación muchas veces para poder vincular una cosa y otra. Eh, y por otro lado, también cualquier, eh, cualquier cosa que tenga una página en algún proyecto Wikimedia puede tener su, eh, su elemento en Wikidata. Puede ser un artículo en Wikipedia, una especie en Wikispecies, una foto, etc. Bien, los elementos veíamos que los vinculábamos con propiedades. Veíamos también que los elementos tienen una Q y las propiedades tienen una P. Las propiedades eh, permiten establecer relaciones entre los objetos y representarlos en términos de que van asignando diferentes dimensiones o diferentes aristas a un mismo elemento, ¿sí? Una propiedad, por ejemplo, es la instancia, la nacionalidad, el género, la fecha de nacimiento, eh, el, dónde se educó, por ejemplo, si es una persona, dónde se educó, dónde trabajó, eh, a qué círculos perteneció, si forma parte de un movimiento literario, supónganse, bueno, a cuáles movimientos perteneció, etcétera. Pero si estamos hablando de, retomando el caso de hoy, una supernova, bueno, ahí las propiedades van a ser otras, ¿no? Claramente una supernova si bien hay más de uno que se crea una estrella, una supernova no va a formar parte de un movimiento literario, al menos como integrante de ese movimiento, ¿no? Este, Sino que las propiedades que va a tener esa supernova, bueno, posiblemente tengan que ver con la composición, con la galaxia en la cual está ubicada. Bueno, ahí ya me empiezo a perder con el tema de las propiedades posibles de una supernova, pero cuándo fue descubierta, quién la descubrió, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, todas esas declaraciones que voy haciendo sobre un elemento son las propiedades. Decíamos también más temprano que tienen reglas y no es que
que cualquier persona puede crear una propiedad. Ahí se proponen las propiedades y, bueno, se decide si tiene sentido o no tiene sentido crearlas. En cambio, con los Q, con los elementos, sí, yo quiero crear, de hecho lo vamos a hacer ahora, crear un elemento, puedo hacerlo. Bien, esto, vamos a pasar muy rápido por esta cuestión. Si quieren, tienen o bien tienen el enlace abajo, o tienen un QR como para ver si quieren ingresar a este elemento en particular, que es el de una escritora platense, muy famosa por lo menos en La Plata, que es Ana Emilia Laíte. Es un poquito para ver cómo está conformado un elemento en Wikidata y ver cómo es que eh, con qué nos vamos a encontrar si estamos participando, por ejemplo, del concurso Latinoamérica en Wikidata, ¿tá? Bien, por un lado tenemos una etiqueta, que es esto. ¿Se ve la flechita? Si yo la... ¿Sí? Bien. Sí, se ve, se ve. Tenemos una etiqueta. La etiqueta es, decía más temprano, está en el lenguaje que yo tenga seteado. eh, Wikidata, así que es un lenguaje natural, digamos. En este caso es un nombre, así que se supone que no debería cambiar si yo lo veo en inglés o lo veo en castellano o lo veo en francés, supónganse. Pero si estuviésemos hablando de otra cosa, bueno, ahí sí podríamos empezar a notar ciertas diferencias, ¿no? En las etiquetas. Luego tenemos el identificador único que me aparece acá y me aparece acá también. Fíjense que en el enlace dice wikidata.org/wiki/Q291505, que es este mismo acá, 291505. Si yo pongo el Q este, al final del enlace, bueno, me va a llevar a este lugar, a esta página. Luego tenemos dos cuestiones que van a ser importantes. Por un lado, la descripción. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque me va a permitir diferenciar a Ana Emilia Laíte, la escritora, de Ana Emilia Laíte, supónganse, el premio literario, la plazoleta, el monumento, la placa conmemorativa o, eh, no sé, un club de fútbol que se llama Ana Emilia Laíte, supónganse. La descripción siempre va a ser importantísima. De hecho, vemos que puede haber dos cosas que se llaman Ana Emilia Laíte, pero la descripción siempre va a tener que ser distinta. ¿Sí? Eh, Luego tenemos otra cuestión, perdón, respecto a la descripción, también, esto lo vemos acá abajo, vemos que cambia según el idioma. ¿Sí? Si yo lo veo desde el francés, bueno, me va a salir esto, si lo veo desde el inglés me va a salir esto y desde el español me va a salir esto, a pesar de que la etiqueta siempre es igual. Pero también tengo alias, y esto, ¿por qué es así? Porque yo puedo buscar Ana Laíte, Ana Emilia Laíte, Laíte AE, por ejemplo. Eh, no sé, supónganse que a Ana Emilia Laíte le decían Titi, bueno, Titi Laíte, supónganse, bueno, todas esas formas son maneras en las cuales yo podría buscar a Ana Emilia Laíte. Entonces, le tengo que dar esa información también. Esto en otras disciplinas se conoce como puntos de acceso, digamos, en un registro de autoridades, por ejemplo. Entonces, voy complejizándolo un poquitito más. Ya no es solo Ana Emilia Laíte y un Q, sino que, bueno, como las personas a veces hablamos distinto o nos referimos a la misma entidad de diferentes formas, bueno, puedo llegar desde diferentes lugares. Eh, si seguimos para abajo, vamos a empezar a ver las declaraciones. Yo acá puse una sola, pero justo la IT tiene un montón de propiedades o de declaraciones, o en inglés, statements. Eh, si vemos, en este caso tomé la primera que aparece, que es la instancia, ¿sí? Es tal vez la más importante siempre porque me permite saber si yo estoy hablando de Ana Emilia Laíte, la persona, o la Ana Emilia Laíte, eh, la plazoleta, ¿sí? Es una instancia bueno, en este caso es un ser humano. Y acá, ¿qué es lo interesante? Que tenemos un elemento que es Ana Emilia Laíte, que es el que veíamos acá, una propiedad. Recuerden la lógica de las tríadas, ¿no? Una propiedad
que es instancia D, que siempre en Wikidata la vamos a ver como en la parte gris de las declaraciones, y un valor. En este caso, un elemento. ¿Sí? Y además tiene una referencia, porque por si había dudas o alguien pensaba, no, no es un ser humano, es un reptiliano o una marciana. Bueno, no, hay referencias que dicen que Ana Emilia Laíte efectivamente nació en La Plata. Eh, y es hija de otros seres humanos también. Entonces, bueno, se pone ahí la referencia. Y luego, si vamos abajo de todo, vamos a ver algo que se llaman identificadores, que bueno, tiene un poco que ver con este vínculo que establece Wikidata con otras bases de datos, ¿sí? En este caso, BIAF, pero podría ser otras, podría ser, no sé, el identificador de la biblioteca. Ahí te dejo, Juan Pablo, el identificador de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, etc. Sí, Juan Pablo. Hola, me preguntaba qué identificado, perdón, qué referencias son válidas en, bueno, en cualquiera de los campos. Bien, buenísima la pregunta. Son muchas. Hay muchos elementos que tienen como referencia haber sido mencionados en otro proyecto Wikimedia, por ejemplo en Wikipedia en general. Eh, yo personalmente trato de incluir referencias que estén, que, que tengan algún tipo de acreditación. Puede ser, por ejemplo, eh, una revista académica, eh, perdón, de acreditación no, de consenso, perdón. Este, alguna revista académica que, bueno, pasa por un periodo de evaluación, o por un proceso de evaluación, o un libro. También muchas veces la información está en diarios. Vamos a ver ahora, por ejemplo, en el elemento que vamos a crear, que la información que tengo para referenciar un poco la data que vamos a cargar acá están en diarios, en este caso diarios digitales o periódicos digitales. eh, pero un poco la lógica es la misma que en Wikipedia, no poner, no utilizar blogs o no utilizar redes sociales, tratar de utilizar otras fuentes de información e incluso, como vemos justo en el caso que está puesto acá, vemos que podemos ponerle muchas referencias, ¿sí? Yo le podría poner 15 referencias la declaración, sí, a la declaración que dice que Ana Emilia Laíte es una persona. eh, no sé si es necesario tanto como 15, pero bueno, podría eventualmente ponerlo 15. Sobre todo eso es interesante cuando hablamos de controversia, ¿no? Cuando tenemos algún punto que es controversial, vamos a ver que se pueden poner para una misma propiedad diferentes valores. Esos valores, referenciarlos y además yo le puedo decir a Wikidata cuál de todos esos valores es el que está consensuado, digamos, o aceptado por alguna comunidad. Y eso se hace desde acá. Ves que justo en este caso, identificador BIAF, acá no tendría mucho sentido, pero supónganse que esto sea fecha de nacimiento. Y yo tengo acá que nació en 1945 o en 1946. eh, si tengo una bibliografía que dice que nació en 1945, bueno, dejo el valor 1945 y la referencia pertinente. Y si tengo información acerca de o que respalda la declaración en Emilia Laíte nació en 1946, lo agrego también y le pongo otras referencias. Y luego yo puedo decirle, bueno, de estas dos posibilidades, la aceptada es esta. ¿Se entendió? ¿Te contesté? Sí, muchas gracias. Perdón, pero es que tengo una pregunta como relacionada también y es, he visto que alguna gente referencia tesauros, pero muchos de mis, por ejemplo, escritores, de los escritores que yo estoy alimentando en estos días en el concurso,
no están en ningún tesauro internacional porque son escritores muy locales. Bien, Eh, entonces, bueno, bien. En esos casos, yo te diría que pongas lo que puedas, porque es cierto que hay autores, por ejemplo, que no van a estar en esta base de datos, en BIAP, y posiblemente no estén en ninguno de las bases que están incluidas en BIAP. Entonces, eh, ahí podría ser difícil, ¿no? Para encontrar esa información en ese sentido, pero sí puedes encontrar información, digamos, vuelvo a hacer una aclaración sobre esto. No es necesario que esté, siempre mejor si está, pero hay algunos casos en los que no hay la posibilidad de establecer una declaración de este tipo con identificadores, sino que nos vamos a quedar en esta parte, en la parte de declaraciones. Ahora vamos a ver un poquito cómo se conforma la estructura, digamos, de un elemento en Wikidata en la página, digamos, y vamos a ver qué separa declaraciones de identificadores. En declaraciones, bueno, para estos casos locales, trata de poner toda la información que puedas. Es una manera de visibilizar la, las producciones locales, de visibilizar las producciones, justo en el caso de la literatura, por ejemplo, de visibilizar los circuitos informales, los circuitos más under, eh, las personas que por ahí no pueden llegar a la instancia de publicar un libro en una editorial o de llegar a estar tal vez en el catálogo de una biblioteca, etcétera. Entonces está bueno para visibilizar. Muchas veces una manera importante es si esas personas ganaron premios. Si esas personas ganaron premios o en algún momento le hicieron alguna nota en algún diario, es una referencia válida e incluso podés decir, no sé, Juan Pablo tiene la propiedad, premio recibido, no sé, escritores emergentes de Edimburgo, suponete. Este, no sé si existe ese premio y no sé si lo ganaste tampoco, pero se me ocurrió recién. Bien, tengo otro comentario, a ver qué dice. Ah, está bien. Bueno, seguimos. Y al final de todo está lo que mencionaba más temprano, que era este vínculo que traza Wikipedia con los otros proyectos wiki. En el caso de Ana Emilia Laíte vemos que está en algún tipo de árabe, en catalán, en alemán, que en inglés, perdón, EO no sé qué es, español, francés, italiano y portugués, ¿sí? Tenemos un montón de idiomas en los cuales podemos encontrar artículos de Wikipedia. Pero si tuviese, por ejemplo, libros que estén en Wikilibros, bueno, también los podría encontrar acá. Bueno, me va vinculando con los otros proyectos wiki, ¿sí? Bien, ¿y qué hacemos con estos datos? ¿Para qué los cargamos? ¿Por qué sería importante, digamos? A veces parece que Wikidata es como tratar de, de reescribir un territorio en un mapa y es una labor que no lleva a nada, digamos, salvo cargar más y más y más datos, ¿no? Bueno, no. Toda esta info se pueden hacer consultas. Hay dos grandes formas para hacer consultas, hay otras más, pero dos grandes formas para hacer consultas, que es el Query Service, que es tal vez el más conocido, la forma más conocida, y un constructor de consultas que nos permite hacer, preguntarle a Wikidata, bueno, por ejemplo, qué elementos tienen tal propiedad, qué elementos tienen tal otra, o qué elementos tienen tal y tal propiedad, y bueno, se pueden hacer construcciones bastante complejas, consultas, perdón, bastante complejas respecto eh, a diferentes cuestiones en realidad, ¿no? E incluso se pueden pensar cuestiones que tienen que ver eh, con la exportación de esos datos, la bajada de esos datos para poder trabajarlos por fuera de Wikidata o bien poder graficarlos, etcétera. Ahora vamos a ver algo muy sencillo. En general, tanto Query Service como el constructor de consultas me permite
trabajar o bien con lenguaje natural, digamos, yo puedo poner instancia de ser humano, o utilizar un lenguaje, perdón, de consulta que es Sparkle, SparkQL, eh, que por ahí es un poquito complicado, es un poco enrevesado, sobre todo por no ser tan común, pero que bueno, permite hacerle consultas a Wikidata. Eh, bien, esto es un poquito lo que les estaba diciendo. Una manera de hacerle una consulta a Wikidata es esto de acá. Eh, Acá estamos pidiéndole a Wikidata que me muestre, eh, bueno, que trabaje con ciertos tipos de artistas, que el tipo, estos tipos de artistas van a ser ocupaciones de las artistas, que los artistas van a tener un país de nacionalidad que va a ser Argentina, y que eh, los artistas y las artistas van a tener un género, y que me lo va a marcar como esta variable, ¿sí? ¿Sí me Eh, escuchan, Dulce? No, no, no pasa nada. Sí, sí, sí. Te estamos escuchando, Janina, no sé si querías decir algo. Ah, está. Bien. Bien, ¿y esto para qué me sirve? Y, por ejemplo, me sirve, acá estamos trabajando, esta consulta es sobre eh, la query que va a estar una de las consultas que va a estar por debajo del dashboard, que ahora vamos a ver qué es, eh, del concurso, ¿no? Para el caso de Argentina. ¿Y qué me arroja? Y me arroja, por ejemplo, que tenemos entre los elementos en Wikidata, hay una diferencia bastante grande eh, entre géneros, ¿sí? Tenemos muchos, sí, que es más o menos un 70 y pico por ciento más, sí, 70 y pico por ciento más de varones que de de todos los otros géneros que están ingresados, ¿sí? Bueno, esto, ¿por qué lo estoy usando? Primero para mostrarles las posibilidades de Wikidata para hacer consultas, eh, y por otro lado, para invitarles a que tratemos de reducir, digamos, esta diferencia y esta brecha, ¿no? Eh, Hice el experimento para ver qué ocurría con otros países que participan del concurso, y más o menos se respeta, digamos, la proporción, ¿sí? Varones 75% más que todo lo demás. Y en ese todo lo demás, que es horrible decirlo así, bueno, en ese todo lo demás encontramos un montón, sobre todo para el caso de Latinoamérica en general, encontramos un montón de posibilidades de género, ¿no? Y bueno, la idea es buscar y trabajar en eso. Pero esa info también la puedo representar en Wikidata, la puedo representar de diferentes maneras, y eventualmente puedo tomar los datos o puedo tomar la consulta y representarlo en otros sitios, etcétera, ¿no? Esto es un ejemplo que no tiene mucho sentido, digamos, no hay diferencia entre uno y otro salvo la manera de representación, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con esta parte, no los aburro más. Eh, No pasa nada, Janina. No los aburro más con esta cuestión, pero quería comentarles estas cosas. Bien, voy a volver a compartir pantalla ahora. Si me... No nos aburriste, Juli, fue muy explicativo y dinámico, está muy bien. ¿Sí? Sí, Bueno, yo te Sí. te puedo preguntar algo, sí, Julián. dale. Ya que mostrabas estas estadísticas, yo quería preguntarte si hay trabajos publicados de estadísticas basadas exclusivamente en Wikidata, papers profesionales. Sí, sí, hay algunos, digamos, hay sobre diferentes temas. Mm, Eh, Pienso, por ejemplo, con Miquel Subimendi, y tenemos algún trabajo, o bueno, ahora ayer
estuvimos presentando con Marien Begelin un trabajo sobre mujeres bueno, es como súper específico, pero mujeres en tafonomía sudamericana, ¿no? En una disciplina, en una subdisciplina eh, para el caso de Sudamérica. Y todo ese trabajo lo hicimos en Wikidata, hicimos los análisis con Wikidata y eh, lo estamos presentando, sí, se está presentando en congresos. Y bueno, la idea es Buenísimo. publicarlo también en, eh, en una revista ahora dentro de poquito. Eh, Bien, está bien, sí, sí, después sí te pasamos el video, Juan Pablo. Bien, nada, esto es un poquito, nada, abrir el juego, ¿no? También a que es posible hacerle muchas consultas a Wikidata y utilizar esos datos para hacer investigación. Claro que sí. Hay muchísimo, de hecho, creo que te diría que no tengo los números en la cabeza, pero este, gran parte de Wikidata son papers, por ejemplo, y publicaciones académicas que están cargadas en la parte, en la base esta. Eh, con lo cual, por ejemplo, se puede hacer muchísimo trabajo bibliométrico, y etcétera, Y etcétera. otra pregunta más. ¿Hay ingresos de datos a Wikidata de manera automática o todo es sacado de algún lado, de alguna otra base o todo es manual? Es decir, tiene que haber gente detrás. No, no Más que manual, necesariamente. gente. No necesariamente. Los datos pueden ser cargados por bots, Ah, ok. eh, pueden ser cargados por personas dato a dato, digamos, o pueden ser cargados de manera masiva con un montón de herramientas posibles. Eh, es algo que se hace, sí se puede hacer de diferentes maneras. E incluso, por ejemplo, hoy por hoy, muchas revistas, pensando en términos de revistas académicas, me estoy corriendo un poquito del eje del concurso, pero pensando en revistas académicas, hay muchas que cargan, eh, ni bien sacan el trabajo, lo cargan a Wikidata. O incluso hay herramientas para cargar elementos a Wikidata a partir de los DOI. Pero bueno, esto es todo un tema porque, ya te digo, está explotado de publicaciones Wikidata, así que está siendo problemático hoy por hoy. Pero bueno, nada, paso, paso a mostrarles un poquitito cómo editar. No estoy compartiendo, no, perdón, cualquier cosa hice. Les comparto acá. Bien, ¿acá me ven? Sí, Juli. Sí, joya, bárbaro. Esta es la página de Wikidata, tienen que ingresar sesión. Esto, para la gente que se maneja con Wikipedia, dos cositas. Una que es el mismo usuario, desde acá ingresan, y otra que es la misma lógica. Hacen por acá clic en iniciar sesión o en acceder y ya están dentro, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos cuando vamos a trabajar en Wikidata? Lo mismo que hacemos si vamos a trabajar en Wikipedia. Si yo quiero escribir un artículo en Wikipedia, ¿no? Un artículo sobre, no sé, eh, la flora o la arquitectura marplatense, supónganse. Bueno, primero tengo que buscar que no exista un artículo que se llame arquitectura marplatense. En Wikidata ocurre lo mismo. Siempre tengo que evitar a toda costa la información redundante, ¿sí? Tenemos que evitar que haya muchos artículos sobre una misma, perdón, muchos elementos que representan la misma entidad, ¿sí? En este caso, y mostrando un poquito la lógica perdón, la lógica no, los resultados que nos mostraba la consulta que les mostré recién, eh, vamos a trabajar con un autor que se llama Oliver Nash. Vamos a buscarlo, a ver si existe.
es un autor, un escritor argentino que nació en 1992 y vemos que no existe. Si yo vengo acá, me dice que es un político estadounidense, con lo cual no es el caso, que nació en el 31, no es. Si venimos acá, me parece que tampoco va a ser. Es un investigador, educado en Oxford. Acá se ven las referencias, ven que este, tenemos referencias para estos valores. No sabemos cuándo nació, pero no es, porque es investigador y nació en Oxford. No es la persona que estoy buscando. Así que bueno, vengo para acá y vamos a crear un elemento nuevo. Vengo sobre este lado, ponemos acá y vamos a decir Oliver, acá, vamos a decir escritor argentino. Eh, Bien, y le damos crear. No tiene, hasta donde sé, alias, así que seguimos. Bien, Melissa, dime, Sí, ahí me surge una pregunta. ¿Hay dime. como reglas respecto a qué colocar en la descripción? Por ejemplo, no sé si es de Buenos Aires, le pondríamos bonaerense, o si es de Mendoza, mendocino. Sí, pero Ah, eso lo entenderías vos que sabés que es bonaerense y que es mendocino. ajá, Entonces, eh, digamos, sí podrías aclararlo, pero cuanto más, por lo menos yo lo considero de esta manera, ¿no? Que cuanto más informativo y conciso sea, mejor. ujú, Eh, ¿Por qué? Porque esta descripción es lo que me va a salir cuando yo ponga, por ejemplo, Oliver Nash acá. ¿Ves que acá ya me sale que es escritor argentino? Tiene que ser algo que sea bien conciso, que va a servir, sobre todo, no sé si ves Wikipedia desde el celular, por ejemplo, la descripción del artículo está tomada de acá. En algunos motores de búsqueda me parece que también sale esto. Es como, sí, cuanto más conciso sea, mejor, pero específico también. Entonces, bueno, ahí hay que buscar el equilibrio para poner escritor bonaerense, sí, podría ser, pero tenés que aclarar que es bonaerense, porque no todo el mundo va a saber qué es. Bien, seguimos entonces. Eh, Oliver Nash. Vamos a decir Oliver Nash, vamos a incorporar la primera declaración, ¿sí? Es una instancia de, es un ser humano. Yo esto voy a ir bien rápido, lo tengo anotado en otra hoja, así que lo que voy a hacer es ir copiando como para que ustedes puedan ver rápidamente cómo hacerlo, ¿no? La idea es que luego puedan hacer esto eh, en con los casos que vayan eligiendo. Luego vamos a tomar sexo-género y vamos a hablar vamos a buscar esto, hombre transgénero, vamos a publicar y le vamos a agregar una referencia también. La referencia que tengo es una nota de página 12, que para la gente que no es de acá es un diario de Argentina. En este caso voy a usar esta. Perdón, bueno, voy a usar esta primero. Eh, Luego podríamos decir, afirmado en página 12 también. Pónganse, y podríamos ponerle también la fecha de acceso. Fecha de acceso hoy, bueno, ahí yo lo tengo automático. Y bien, ya tenemos entonces una declaración con una referencia, ¿sí? Tenemos dos declaraciones y una de ellas tiene una referencia. Eh, Podríamos decir, a ver, fecha de nacimiento. No tengo el día, tengo el año.
perdón, 1922 no, 1992. Lo mismo, tengo una referencia para este caso, y acá vean que Wikidata me dice, me está tirando una alerta. Como, ¿qué pasa con esto? Bueno, hay tres tipos de alerta para, eh, para los valores que incluyo en Wikidata. En primer lugar, estamos, esto va como una sugerencia en realidad que me dice que debería tener al menos una referencia. Bien, yo tengo una referencia, así que ahora lo voy a resolver. Pero vean que, como cuando hablamos de Pizarnik y de Machado, ¿se acuerdan que para la propiedad fecha de nacimiento yo tenía 1932 y les decía que se trataba de una cadena y no de un elemento? Bien, si yo me poso acá, no me lleva a ningún lado esto. Son caracteres concatenados, digamos, uno atrás del otro, y nada más, no hay un enlace. En cambio acá sí. ¿Se ve la diferencia? Eh, para algunos valores, esto es una posibilidad. Fecha de fallecimiento es lo mismo, ocurre lo mismo. Pero también podría ser si yo pongo, por ejemplo, eh, nombre en el idioma nativo. Si yo pongo acá, puedo poner también Oliver Nash sin necesidad de que me lo enlace con otro elemento de Wikidata. ¿Sí? Ahora acá vamos a poner español para que sepamos que es en español y le agrego esta referencia, así no me sigue marcando la, el llamado ese, ¿sí? Pongo referencia, propiedad, bueno, esto lo voy a hacer más rápido, hoy más temprano, después lo, lo completamos mejor, ¿sí? Este, bien, ¿qué más tenemos? Tenemos lugar de nacimiento. Nació en Buenos Aires. Lugar de nacimiento. Ven que acá Wikidata me sugiere, me va sugiriendo posibilidades. Lugar de nacimiento, Buenos Aires. Buenos Aires, sobre todo para la gente de acá, recuerden que no es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que está puesta como Buenos Aires, ¿no? La gente que somos de la provincia de Buenos Aires, esto puede ser un problema. Este, nos va a decir lo mismo. Poneme una referencia. Sí, tranquilo, yo tengo una referencia, ponemos acá, es la misma referencia, ¿sí? Y así voy llenando una y otra de los valores que yo tenía pensados para acá. Eh, tengo país de nacionalidad también, sí. Nació en Buenos Aires y además tenemos que el país de nacionalidad es Argentina. O podría ponerle incluso, en vez de tipear Argentina, podría poner Q414, que yo ya sé que es Argentina, y automáticamente me sale este valor acá. ¿Sí? Eh, sabemos que tiene, sabemos que habla español. Lenguas habladas, por ejemplo, vamos a poner eh, español. No sabemos si habla en otro idioma, por ahora. Pero sabemos que habla en español, sabemos que escribe en español. Lengua de escritura, español. Y así podríamos seguir, yo esto después lo termino de completar. Eh, bueno, mirá, y acá nos dice, las entidades que incluyan lengua de escritura deben contar también con una declaración ocupación. ¿Qué queremos decir esto? Que lengua de escritura, que es que yo cuando hablo por teléfono escribo en un cuadernito al lado notas, dibujitos, o que yo tengo una profesión o una ocupación en la cual debo escribir y en el desarrollo de esa ocupación escribo en tal, eh, en tal idioma. Es este segundo caso. Entonces, acá necesariamente tengo que poner ocupación y vamos a poner escritor. Pero además, Oliver Nash
tiene otros valores, ¿sí? Y acá vean que en ocupación puedo ir sumándole más cosas. Es comunicador, es activista y es, si no me equivoco, periodista deportivo, ¿sí? Bueno, yo puedo ponerle toda esta información y además de eso, podría incluso eh, sumarle otro tipo de información que son los calificativos. Ahora, esto por ahí es complejizarlo un poco, no lo voy a, ahí te dejo, Solana, no lo voy a desarrollar, pero podemos ir un poquitito más allá, refinando un poco lo que estamos diciendo cuando hablamos de los calificativos. Solana, decime. Mira, vos sabés que estábamos justamente en estos días tratando de armar un artículo para un botánico argentino y bueno, tomábamos de referencia otras biografías Sí, y yo interpreto lo siguiente, a ver si vos corregime. Por ejemplo, tengo abierta una, ¿no? La de Bernardo Husey. Al sí. costado en el infobox, cuando yo veo como si fuesen los títulos de esas secciones, veo familia, educación, información profesional. Yo entiendo que esas son las declaraciones, ¿puede ser? Que yo generé, En el infobox. o sea, que yo estoy generando en Wikidata esas declaraciones, Bien, ¿no? pero Pero eso, estamos sí, hablando de Wikipedia o de Wikidata. no, estoy generando en Wikidata información para generar el infobox de un artículo. Bien, estás buscando. Entonces, lo que nos pasa es que algunas declaraciones no coinciden con esos nombres. Por ejemplo, ocupación, ¿es igual que formación profesional? No la encuentro. Bien. Ahí, Juli, bueno, ¿puedo aportar meta. algo chiquito? Sí, No, que quizás ahí lo que más les conviene, Sol, es comparar con cómo aparece en Wikidata. O sí. sea, yo entraría a Wikidata, Sí, sí, buscaría a Jusey entré ahí. Ah, perfecto. y no coinciden algunas cosas y por eso Ok. nos daban errores que quizás obviamente tienen que ver con nuestra inexperiencia total. No, tiene que ver con que hay cosas que van cambiando también, ¿eh? En los Por- distintos Que proyectos. yo tengo un Entonces, ejemplo más simple que podría servir para esto. Por ejemplo, familia. Si quiero poner que la persona tuvo padre, madre y quién es, ¿no? Ese padre y esa madre. Eso, la familia es una declaración. Eh, De ningún modo me la familia, tomaba, me daba error todo el tiempo. No entiendo no, cómo hacerlo, por ejemplo. bien, porque familia en Wikidata en sí no es una propiedad, pero ser hijo o hija de sí lo es. Y ahí tenés una cosa, y Mm, también, bueno, podrías poner el apellido, pero no necesariamente quiere decir familia. Pero yo sí podría poner que Solana Taveni tiene tiene un padre y tiene una madre, supónganse, que se llama Pepe y Marisa. Y a esas personas, volviendo al criterio de eh, cuándo es que que se incluyen los elementos en Wikidata, ahí hay que ver la notabilidad, ¿no? También si tiene sentido crear el elemento Pepe y Marisa y que solamente quede ahí, que no va para ningún lado más, o el hecho de que el padre y la madre, o el padre y el padre sean Pepe y Marisa, nos lleva a otra cosa más, digamos, que el lugar que ocupan en la estructura sea importante. Ahora bien, volviendo a la consulta concreta, la, la, la propiedad es hijo o hija y también padre o madre, ¿sí? Porque yo puedo seguir ah, bien. hasta abajo, digamos. Parece un perreo. Puedo seguir hasta abajo o podría hablar de hermanos. Entonces yo puedo ir haciendo... sí, Mercedes queda. Este, Bien. puedo seguir trazando esas relaciones. Pero no es que se busca familia, sino padre o madre, hijo o hija, creo que hermano también. Y hay una cuestión que es importante y es que ese tipo de relaciones son de alguna manera simétricas, podríamos decir. ¿Sí? Ujú. Yo digo que soy tu padre, Luke, soy tu padre. Bueno, Luke
tiene que decir que Darth Vader es, perdón, al revés. Luke tiene que decir que es su padre, el elemento, y en el elemento Darth Vader tiene que decir que es su hijo. ¿Sí? Eh, y esto es así también, para tu caso en particular, si estás trabajando con un botánico, para trazar las genealogías académicas, porque si vos fuiste mi directora doctoral, por ejemplo, en mi elemento en Wikidata, yo puedo poner que mi supervisor doctoral fue Solana Taberni, mi supervisora doctoral fue Solana Taberni, pero Wikidata enseguida me va a decir, bueno, buenísimo, pero a Solana Taberni decile eh, que el elemento de Solana Taberni diga que Julián Cueto fue su doctorando también. Entonces, me va a Ah, pedir ok. otra propiedad simétrica, digamos, ¿no? De ida y vuelta, podemos decir. Claro. Voy a probar porque creo que es por eso que no nos daba error, digamos, porque claro, no está enlazado con la otra historia, digamos. O sea, estoy poniendo, por ejemplo, que esta persona fue discípulo de, pero en ningún lado esa persona, el de, digamos, de su maestro, está enlazado con él. Me parece que tiene que ver por ese lado. Exactamente, tenés que ir a la otra Aprenderemos. persona y trazarlo hacia abajo, digamos. Ah, está bien. Sí, 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 sí. Gracias, ¿eh? No, de nada. Eh, Dime, que te quiero hacer otra pregunta, pero es que estoy un poquito distraída porque estoy haciendo otras cosas. ¿está bien? Pero tiene que ver con, viste que en Wikidata existen cosas y personajes y gente, etcétera, que no están respaldados con un artículo en Wikipedia. Es decir, existen nada más porque sí, qué sé yo, salen de algún lado. Por eso te preguntaba si había posibilidad de que hubiera máquinas, bots que los crearan, porque no sé, salió de una base de datos bibliográfica o cosas por el estilo. Es respecto de las jerarquías, es decir, está en Wikidata, no está en Wikipedia, da lo mismo, ¿verdad? Es decir, no Sí, tiene no, por qué existir, ¿no? En una, en otra. claro, los criterios de relevancia no son los mismos en Wikidata que en Wikipedia. Ajá. Eh, Eso desde el vamos. Y por otro lado, no es necesario, digamos, no es condición que para la existencia de un elemento en Wikidata deba existir un elemento en Wikipedia. Ujú. Eh, Ahora bien, para todo elemento en Wikipedia, sobre todo sí, sí, no están todos, pero en general se apunta a que todos los elementos tengan su elemento en Wikidata. Y eso Perdón, todos los implica tener la ficha, ¿verdad? Es decir, tener el registro en Wikidata significa que están todos tus datos como los que cargas en Wikidata. sí, 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 sí. Ok. Eh, sí, 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 te entendí, sí. Sí, sí, sí. Mm. Sí, Y este, la otra cosa dime. es el tema de, por ejemplo, cuando subís una foto. Esa foto sí o sí tiene que estar en Wikicommons, ¿verdad? Exactamente, sí. Yo para el caso de Oliver Nash no tengo una foto. De hecho, en Ujú. realidad, la verdad es que iba a cargar otra persona. Estoy justo visitando a mi familia en Mar del Plata, entonces estaba hablando con mi primo, le digo, che, ¿me pasás nombres de escritores marplatenses? Y bueno, me pasó uno, tengo todo ahí para cargarlo, pero cuando hice la gráfica esa y vi que, bueno, casi no había varones trans, por ejemplo, como escritores en Wikidata, dije, en Argentina, dije, bueno, entonces voy a buscar un caso que vaya por ese lado porque me parecía que estaba mejor. Eh, Pensé en escribirle para pedirle una foto y ver si podía subirla, pero la verdad es que no lo llegué a hacer. Ujú. Eh, la, Una vez que tuviese una foto, ponele que estoy haciendo tu artículo, tu elemento en Wikidata, vos subís una foto o hay una foto tuya en Commons, bueno, está, ahí se puede poner la propiedad imagen en Wikidata, la propiedad imagen y se sube una foto. ¿Cómo se sube? Se pone el nombre del archivo del documento en Wikimedia Commons, ¿sí? Y ahí está bueno porque enlaza a otro proyecto.
y te muestra la fotito. ¿Y qué ocurre después? Si vos venís, hacés un artículo en Wikipedia y le pones una ficha de persona, bueno, te va a tomar la foto que está puesta ahí también. Y ahí estás enlazando 3 proyectos por el precio de 2. A menos que te empiecen a borrar y a borrar cosas. Bueno, eso puede pasar, sabemos que pasa. Sí, sí. Bien, bueno, nada, esto voy a ir terminándolo para no estirarlo más, pero les muestro cómo poner los identificadores, que para el caso de escritores, eh, cuando no ocurre lo que decía Juan Pablo más temprano, que es que no están, bueno, es posible hacerlo de esta manera. Lo muestro muy, pero muy rápido y muy sencillo también. Solamente voy a cargar algunos, ver si puedo poner la ventana completa. A ver. Bien. Si yo cambio ahora la pestaña, ¿lo ven ustedes? ¿Sí? ¿Estoy Sí, cambiando? sí. Bien, perfecto. Bien. Oliver Nash. Vamos a poner Piaf. Este es un registro que es una base de datos de de autoridades que es muy importante y está buena porque vincula a otras, además. Vamos a poner esto. ¿Qué hice? Abrí el enlace, abrí la página de BIAF, busqué la persona, en mi caso aparece, chequeé que fuese esa persona también. No me acuerdo. eh, Espérate, ¿eh? Bueno, no, no, perdón, estoy mal. Chequeé que fuese esta persona. A mí ya el hecho de que haya nacido en el 92 me sugería algo. Bueno, lo que hice fue entrar a ver cuáles eran las obras y era efectivamente su obra. Y veo que acá dice ID de Biaf. Y es lo mismo que tenemos acá en el enlace. Lo copio y me vengo a Wikidata, pongo identificador Biaf, le doy, lo copio, publico. Si quisiese, podría poner esto como referencia también y tal. Ahora, después lo seguimos. Pero ¿qué tiene VIAF? Que también tiene otras bases de datos enlazadas. Vamos a la Librería del Congreso de Estados Unidos, que también eh, otro identificador importante. Este, Pego el enlace, el número, perdón. Y acá me va a decir que debo tener a propósito lo hice, debo tener una etiqueta en idioma inglés, ¿sí? Y si yo me vengo acá arriba, vemos que acá no dice nada. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, ahora lo voy a hacer muy sencillo, pongo Oliver Nash, ¿sí? Y ya con esto vamos a ver que acá abajo, si refresco, se fue esa ventanita, esa banderita. Y luego tenemos la de Argentina, la Biblioteca Nacional. Vamos a hacer lo mismo. Sí, esta, tiki, tiki. Y con esto tenemos pero muy rápido, muy rápido. Se puede poner mucha más información sobre esta persona. Tenemos un elemento creado, ¿sí? Una consultita, discúlpame. Sí, Andrea. Acá no tenés que poner guardar o publicar como se hace cuando Sí, cambias algo, ¿no es cierto? ¿Sí? sí. Siempre que vos haces una edición, te venís acá Sí. al lapicito, editar, Ah, eso. haces las ediciones que consideres. Sí. Y bueno, después guardás. Como en Ah, Wikipedia eso te, quería te saber. dice publicar, no te dice guardar. Yo Claro. eventualmente acá podría, no sé, eliminar, por ejemplo. Ahí Claro, eliminé pero te la... aparece en cada ítem que vos cambiás el publicar, no es Sí, que guardás exactamente. toda entera. Es Ah, una... bueno, sí,
Perfecto, Eh, porque yo justo encontré bueno, yo soy acá del Chaco, ¿viste? sí, sí, Y hoy me fijé dos autores que son muy conocidos acá y mientras estoy escuchándote, aproveché para agregarle algunas cositas a uno. bien, Entonces, bueno, fui haciendo eso en la medida que vos ibas explicando, ¿viste? Así que perfecto, bueno, eso nomás, eso nomás. buenísimo, buenísimo. Eh, y te hago una consulta, Andrea, ¿estás participando del concurso? ¿Estás inscripta? No, no porque no creo que pueda, porque yo estoy participando, no, no es que estoy participando, estoy más enfocada en artículos de Wikipedia de plantas, de Ajá, especies. Me sí, enganché de Argentinat, me enganché a Wikipedia. De sí, Wikipedia veo que hay muchas cosas para corregir que voy de repente consultando y están mal redactadas, fichas que no están en nuestro idioma de plantas nativas. El otro día descubrí que hay ingenieros muy famosos, ingenieros agrónomos o botánicos muy sí, conocidos que citamos las publicaciones y no tienen ni siquiera un artículo en Wikipedia, me da vergüenza, ¿viste? Y son claro, argentinos, son de La Plata, o son correntinos, o son santafesinos, y usamos los libros, ¿viste?, para estudiar y ni siquiera tienen artículos en Wikipedia. Entonces, voy encontrando nichos para trabajar y bueno, y hoy que se daba este taller, aproveché para mirar rápidamente. Igual voy a ver, no sé si me voy a anotar, pero quizás haga un par de biografías más, además de estos ingenieros agrónomos, bien, de escritores. Le tengo que preguntar a una amiga mía que se dedica a la literatura, que está en Formosa, para ver si ella me pasa un listado, así como te pasaron tu familia, te pasó a vos de Mar del Plata y eso, ¿viste? Voy a sí, ver, pero no, no, no me voy a anotar en el concurso porque estoy haciendo muchas cosas también del laburo, ¿viste? bien, bueno, pero podés hacerlo. Sí, 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 Les voy seguro, a, les sí, voy a por lo menos mostrar, para ir. les voy a mostrar cómo hacer, ¿no? Si vienen a, si buscan eh, ¿cómo se llama? Si ponen concurso Latin American Wikidata o les llega, bueno, si se enteraron por mail, les debe haber llegado el mail de esto, o les puede llegar lo pueden haber visto en redes, etcétera. Lo buscan, son un montón de capítulos y grupos de usuarios de Wikimedia de acá de la región que va de toda América que están participando de esto, pueden buscar en cualquiera de las redes o en las páginas, etcétera, 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 o le preguntan a su wikimedista amigue que les pase la data de esto. Eh, Vienen a la página y vamos a, bueno, acá tienen un poco de información sobre, bueno, de qué va esta cuestión. Tienen un enlace a un curso de Wikidata de Wikimedia Chile que está muy bueno. Les recomiendo que lo hagan. La verdad es que está súper bien armado. Y luego vienen a cómo participar. Y acá les va a abrir, bueno, primero tienen alguna data respecto a reglas, normas, etcétera. Y luego van a ver que tienen estos botoncitos que son los dashboard. Se pueden escribir en uno o se pueden escribir en todos. ¿Qué va a hacer esto? Y les va a filtrar la información, eh, los datos que van a ir subiendo, ¿sí? Según un país u otro. Es muy, pero muy sencillo. Recuerden estar con la sesión abierta y hacen clic. Bueno, yo si vengo a Argentina voy a estar ya logueado, pero si vienen a Bolivia, por ejemplo, les sale un botoncito acá que dice unirse o cancelar, ¿sí? Supongamos que me uno, me voy a unir a Bolivia para mostrarles y me dice, listo, ya estás adentro, genial. Y les va mostrando, bueno, cómo viene la tabla de posiciones, con información sobre editores, quiénes participan, qué elementos hay, etcétera, 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 ¿sí? Eh, si se quieren inscribir en más de uno, y también lo pueden hacer. Eh, no sé, supónganse que yo después digo, bueno, ya me cansé de escribir de cargar info sobre Argentina, bueno, quiero ir a Chile. Bueno, y hacemos lo mismo, ¿sí?
no es necesario, podés inscribirte en todos si querés. Y lo importante es que cuando editan sean eh, elementos que o bien sean una instancia de algún tipo de obra, puede ser una obra literaria, obras de arte, obras musicales, poemas, obras escritas, cuentos o pinturas, fíjense que acá tienen toda esta info, o bien que sea alguien que pueda aparecer o que aparezca en realidad en la propiedad autor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estoy trabajando con un libro sí, un poemario, por ejemplo, o una obra musical y tiene la propiedad P50, autor, y pongo P50 Andrea Janín, bueno, si edito el elemento de Andrea Janín, va a entrar dentro, siempre que haya nacido en este país, bueno, va a entrar en este conteo, ¿sí? Tienen tiempo hasta el 31 de octubre. Y bueno, acá les dicen los premios, tienen algunos tutoriales y herramientas que están bastante piolas como para ir metiéndose de a poquito en Wikidata. Y vuelvo a comentarles que el curso de Wikimedia Chile está súper bueno, así que está bueno para aprovechar. Dicho todo esto, fin. ¿Dudas? Dos ¿Comentarios? cosas. Una, el curso de Wikimedia Chile es asincrónico, ¿no? Sí. Para que todos sepan y lo puedan hacer. Después, cuando estás agregando un libro de un autor, autora, en mi caso, yo, por ejemplo, tomé como referencia, hice lo que decía también Sol en relación a Hussey, otro libro para copiarme de ahí, y que es Dylan Kifke. Y ese libro aparece como obra literaria. Ahora, cuando yo estoy creando el elemento para la novela que quiero agregar, que es Los Sorrentinos, no me aparece así, me aparece como obra destacada. Obra destacada. Entonces, A sí, ver, ¿querés compartir el enlace? dale, sí, algo estoy haciendo mal o no sé, creo que ya puedo, ¿no? Eh, a ver, espera. No, todavía no. No, yo me olvido de esas cosas y... Ahí está, Ahí está. ok, estoy acá, me ven, ¿no? Sí. Perfecto. No, me fui, acá, bien. Entonces yo ya hice mis primeros pasos. Le puse que se llama Los Sorrentinos, le puse que es un libro de Virginia Higa, y acá quiero que diga obra literaria, pero me dice que es una obra destacada, entre paréntesis, obra literaria. Eh, a ver, Chan, Chan. sí, Fíjate, ahí qué podés hacer, ir ¿qué puedo siempre hacer? a la propiedad esa, Sí, la ¿cómo, buscás cómo hago ahora, eso? ponés en el buscador de Wikidata, Sí, eh, obra destacada, u obra, bueno, obra escrita, acá puede estoy, ser. mirá, este es el Q de Sí. obra literaria. Sí. Eh, ahí podés utilizar obra escrita si no. Y después fíjate Ok, en más idiomas, hace clic en más idiomas, que quiero ver una cosita, dale. pero en obra literaria. Ah, perdón. Bien, sí, no sé. Sí, obra destacada, no, claramente no es, No, porque no es. este, yo utilizaría obra escrita, me parece. Ok. Em, pero ahora después me fijo bien. Porque justo tocaste el tema complicado de Ay, confieso. perdón. Que es diferenciar entre una cosa y otra. Porque una cosa es la obra y vos después podrías hacer otro elemento sobre la edición que tengas. Claro.
Los Sorrentinos, tengo la edición de, ¿qué es Alfaguara o No, de sigilo. Sigila? Ahí está. ¿Y texto literario? ¿No te lo toma? A ver. Bien, pero para esto que estamos viendo ahora, hay una, No, hay tampoco. una página que está Ujú. muy, pero muy buena, que es el proyecto, es un wikiproyecto que armó un esquema. Eh, espera. Es un wikiproyecto que armó. Esperen un cachito que lo busco. Bien, sí, acá. Les comparto pantalla de vuelta, perdón. Ya puedo dejar de grabar, ¿no? También, porque si no, estos van a ser como casi como 2 horas que estamos. Este, eh, ahora yo esto se los paso por el chat. Si vienen acá, estamos siempre en Wikidata, eh, hay un wikiproyecto que está bastante piola porque tiene un esquema, ¿sí? En realidad no tiene uno, tiene varios esquemas sobre, eh, sobre diferentes posibilidades que pueden utilizar o que les pueden servir en los casos en los casos de libros, ¿sí? Eh, ahora después se los paso. Está piola para tener eso y pensar siempre que para Wikidata suelen existir ya algún grupo de gente que tiene el esquema, un esquema hecho. Y si no, lo pueden consultar también. Bien, voy a dejar de grabar.